Evangelio de hoy viernes 3 de abril de 2020. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo los judíos agarraron piedras para apedrear a Jesús. Él les replicó: Os he hecho ver muchas obras buenas por encargo de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? No te apedreamos por una obra buena, sino por una blasfemia, porque tú, siendo un hombre, te haces Dios. Jesús les replicó: ¿No está escrito en vuestra ley, yo os digo sois dioses? Si la Escritura llama dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y no puede fallar la Escritura, a quien el Padre consagró y envió al mundo, decís vosotros blasfemas, porque he dicho soy hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que comprendáis y sepáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Intentaron de nuevo detenerlo, pero se les escabulló de las manos. Se marchó de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde antes había bautizado Juan, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían: Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Palabra del Señor. Y siguen las disputas con los judíos, con aquellos que eran los fariseos y, como dice ahí, los príncipes, es decir, los importantes, los religiosos. Recordémonos que estamos ante una teocracia, y entonces quienes gobernaban era el Sanedrín, aunque había un rey, pero realmente el pueblo seguía lo que decían las autoridades religiosas. Aún hoy Israel, aunque es un estado laico, los religiosos tienen mucha fuerza. Lo que pasa es que están muy divididos. Están de los ultras ortodoxos a los liberales. Es decir, hay de todo. Eso pasa porque no aceptaron hace 2000 años a Cristo. Y entonces, en vez de la verdadera enseñanza, ni siquiera siguen el Tanaj. Tanaj es la Torá, es el Pentateuco que llamamos nosotros, los 5 primeros libros, y luego los escritos de los profetas y los otros escritos sapienciales. Todos esos no son tenidos en consideración, por lo menos no tanto, o sino más bien las interpretaciones talmúdicas, que es la tradición de rabinos. Bueno, el Señor les dice en esta disputa, sigue la disputa, no ven las obras, no creen en Él, lo llaman blasfemo. Siendo un hombre se hace igual a Dios. El Señor replica, pero sigue insistiendo que es hijo de Dios. Y dice: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, aunque no creáis en mí, creed en las obras. Son obras muy grandes las que Él está haciendo. Esos signos que llama San Juan. Ahora, no he dado la primera lectura, pero hay un paralelismo entre la primera lectura, que es del libro del profeta Jeremías, y esta. Jeremías también tuvo su pasión. En el pasaje de hoy, lo acechan para hacerlo caer, para matarlo incluso, ¿no? No soportan sus palabras, no soportan que Dios les hable y les anuncie desgracias por la conducta del pueblo. Y Jeremías clama justamente hoy, ¿no? Dice: el Señor es mi fuerte defensor, me persiguen, pero tropiezan impotentes, acabarán avergonzados de su fracaso, con sonrojo eterno que no se olvidará. Señor del universo, que examinas al honrado y sondeas las entrañas y el corazón, que yo sea tu venganza sobre ellos, pues te he encomendado mi causa.
Fijémonos que está hablando de un sonrojarse eterno, es decir, es lo que pasa con Cristo. No lo reconocen, por eso tropiezan, porque Él es piedra de escándalo, de tropiezo. Pero impotentes, porque aunque lo llevarán a la muerte, no podrán con Él. Y acabarán, como dice, avergonzados de su fracaso. Eso que clama al cielo y que dice Jeremías se va a cumplir con Jesús. Aquí están buscando lapidar a Jesús porque dicen, siendo hombre, serás igual a Dios. Y estaban a una distancia infinita de comprender y menos de aceptar el misterio de ese hombre, de ese Jesús de Nazaret que tenían ahí enfrente. Y que los desconcertaba, claro. Y eran ciegos a los signos que hacía y a las palabras que pronunciaba. Porque esos signos eran como apoyo para dar autoridad, la que él ya tenía, pero a esas palabras, a sus enseñanzas, tan diferentes a las de los escribas, no porque a veces estuvieran en conflicto, porque a veces no, pero él enseñaba con autoridad, porque la tenía clara. Ellos tenían otra idea totalmente humana de cómo debía ser el Mesías, y hasta hoy la mantienen, es el gran rey triunfador. Pero llegará el momento, como profetizaba San Pablo en la carta a los Romanos, en que el velo les será quitado a los judíos y descubrirán que Jesús es el Mesías de Israel. Y no solo, sino el Salvador de todas las naciones. Aquellos judíos de Jerusalén no lo reconocieron y querían matarlo por blasfemo. Querían matarlo, pero se les escabulló. Aunque estaba cerca el tiempo, todavía no era la hora. Se lamentaría amargamente el Señor sobre Jerusalén por no haber conocido los días de su visita, por haber dejado escapar ellos el momento de la mayor gracia que le fuera concedida a los hombres. Y se marcha Jesús, pasa el Jordán, y allí sí lo reciben, y muchos creen en él. Pues bien, ¿en qué está el mundo ahora? El mundo está muy lejos de Cristo, y si alguna vez estuvo cerca, hoy está más lejos que nunca. A medida que pasan los siglos, se va alejando más. Y ante esta prueba, y tenemos que decir severa prueba, ¿qué notamos? Bueno, yo por lo menos noto que por todas partes se ve, sí, acción humana, y buena acción humana, porque se ve buena voluntad, porque se ve en algunos lados cierta disciplina, cuidado, se cumplen las normas, en general estoy hablando, pero también voluntarismo mucho, esto lo arreglamos entre todos, no aflojar, venceremos, este tipo de cosas que circulan por la red, por todos lados. Para dar alicientes, se entiende, para que no se decaigan, para que no se depriman, porque hay mucho miedo, hay muchos aplausos a quienes verdaderamente se están empeñando a fondo en estas circunstancias, se están exponiendo la vida. Está bien, todo esto está muy bien. ¿Y cómo no habría de estarlo, no? Pero ¿y Dios? ¿Dónde está Dios en todo esto? ¿O Dios es el enemigo que mandó esto? ¿Dónde está Dios? ¿O Dios no tenemos más remedio que ir a los hombres, porque a la ciencia, porque Dios está ausente? ¿Dónde está Dios? ¿Qué señal estamos dando en la iglesia? Eso lo digo y lo repito. Los primeros en cerrar el paso a Dios, como diciendo aquí no podemos hacer nada, aquí Dios no cuenta. Aquí contarán los médicos, los sanitarios y arreglárselas por ese lado. Qué triste, qué tremendo, ¿De qué parte del Jordán está la iglesia? ¿Entre los que lo rechazan, ignoran al Señor? ¿O entre los que lo acogen y creen en Él, en su poder? Yo no digo, ojo, no estoy diciendo de ningún modo que no haya que tomar precauciones y todo eso y que hacer ciertas cosas. Los médicos los puso Dios también, ¿no? Eso seguro.
que no se malinterprete lo que estoy diciendo, ni tampoco salir a desafiar a Dios, ¿no? A tentarlo. A ver, bueno, yo no me cubro, no hago nada, total, Dios me protege. No, cuidado, Te va a proteger si haces lo que tienes que hacer. Claro que Dios está por encima de todo. Y será por voluntad permisiva que esto está ocurriendo. Él no puede ser ajeno, es imposible. ¿Cómo va a ser ajeno? Como a veces Dios está y a veces no está. Siempre está. Entonces, el tema es dónde estamos como iglesia. Estamos con los que, digamos, aceptando aquellos que impiden que se celebren misas, incluso la misa pascual. Esto nunca ocurrió. Es la misa de las misas. El acontecimiento más grande de toda la cristiandad, la Pascua. Seguro los ortodoxos la tendrán, seguro. No habrá misa pascual. ¿No damos cuenta de lo que significa? ¿No estamos pasando acaso por encima con esto del precepto divino? Estamos con lo que impiden todo culto, pero luego abren las iglesias para vacunación y atención a enfermos. Porque eso está ocurriendo, No es que yo lo estoy diciendo porque sí. Y lo he visto, en Argentina está ocurriendo, no sé en otros lados. Si antes hicieron de las iglesias, San Petronio, una iglesia magnífica, una iglesia importantísima, una iglesia con una historia increíble, más importante incluso que la Catedral de Bolonia. San Petronio está en Bolonia. Y hicieron un comedor, ahí, pero antes de todo esto, entonces, antes del coronavirus. Estas son las cosas que atraen al coronavirus, a la justa ira de Dios. Dios castiga y castiga en el tiempo para salvar en la eternidad. Corrige porque es Padre. Y nos está diciendo mucho con todo esto. Él no se regodea en el castigo porque quiere que todos se salven. Pero cuando estamos duros tienen que sacudirnos. Ahí en San Petronio se hizo para menesterosos un enorme comedor. Un lugar de culto. No había otros lugares para hacerlo. Carpas afuera, no había. ¿Qué se quería mostrar con esto? Y ahora, bueno, sí, son lugares espaciosos y seguros, dicen. Por eso lo hacen en las iglesias, porque son espaciosos y seguros para poder vacunar. Cuando en las misas van 4, 5, 6, 7, pocos. Y además en las misas normales, antes de todo esto, siempre sentaba uno adelante, otro atrás, otro por el medio. Siempre. Pues ahora no hay que quitar el culto. ¿O estamos entendiendo los signos de este tiempo particular y el llamado a la conversión? ¿O estamos viendo todo con una visión nada más que natural? Y entonces Dios no tiene nada que decir, nada que hacer. Y entonces dejamos todo en manos de otros, de aquellos que puedan aliviar los cuerpos quizás, que puedan hacer algo, como decir, aquí somos impotentes, nosotros no tenemos nada que decir ni que hacer. Esa es la señal que se está dando. Cuando se va a ver que solo Dios. Yo estaba recordando, ahora me hicieron recordar, pero yo lo tenía ahí presente, ¿no? La aparición de Ámsterdam que está aprobada y que la Virgen le muestra cómo el mundo iba cada vez más lejos de Dios y cada vez iba a sufrir más. Iba a llegar, pero hasta que no pusiera el mundo, la cruz de Cristo en el centro, no iba a volver ni la paz ni nada. Yo creo que esto nos está diciendo. Volvamos a Cristo. Estaba viendo también un video de un médico argentino, y estaba hablando él sobre la ansiedad, estuvo en neuropsiquiátricos, dando consejos, y el consejo fundamental era vivan el hoy, que cada día tiene su pena, mañana tendrá su pena. Y después dijo, sí, esto lo dijo Jesús, un poco tímidamente, pero lo dijo, como que hay que volver a Cristo. Cuando nosotros no hablamos, y nosotros hombres de iglesia, nosotros del pastor más alto al pastor más pequeño, los sacerdotes,
no hablamos, os damos señales equívocas, o equivocadas más que equívocas, equivocadas. Equívoco es aquello que puede ser una cosa u otra, equivocada es lo que no es, lo que no debería ser. Están otros que están hablando. Si vosotros no habláis, hablarán las piedras. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.